Nos acompaña el día de hoy con la primera ponencia el maestro en Ciencias de Enfermería, Ramiro Altamira Camacho. Es un placer recibirlo, maestro. Él es egresado de nuestra universidad, maestro en Ciencias de Enfermería por parte de la Universidad de Guanajuato. Es estudiante de la maestría en Análisis de la Subjetividad, Orientación Psicoanalítica del Centro de Estudios Psicoanalíticos de México. Está certificado tanto como docente como licenciado en Enfermería. Su experiencia laboral, pues como profesor investigador de nuestra universidad, profesor adjunto de la Universidad Pontificia de México, Campus Aguascalientes. También se desempeña en el área asistencial en el Hospital General de Pabellón de Arteaga de nuestro estado. Tiene una productividad académica, algunos de sus libros como Enfermero con mayúsculas o Profesionales con mayúsculas. Afiliado a la Academia Americana de Enfermería, al Colegio Nacional de Enfermera, entre otros. Actualmente su interés es el estudio de la subjetividad y los procesos de subjetivación del cuidado, la corporalidad en la salud, los procesos psíquicos y sociales, cuya implicación es el cuidado de la salud como experiencia vivida. El día de hoy nos presenta el tema interculturalidad de los servicios de salud y de enfermería transcultural. Bienvenido, maestro, el espacio es suyo. Muchas gracias, maestra, gracias por la presentación y como siempre me es un honor pues ser parte de este evento de mi casa, de la escuela donde me he formado y donde más me he desarrollado como profesionista, y pues que usted me dé entrada también es un acto muy honorífico para mí. Y pues que sea en este contexto de un 10º congreso, un congreso con un alcance tan transnacional, ¿no? Tan internacional, pues también me es muy grato, y pues me llena de orgullo y de satisfacción saber que pues egresé de esta escuela, de esta universidad, y que formo parte de su 10º evento, ¿no? Y pues muchísimas gracias, maestro. Voy a compartir mi presentación en este momento para iniciar. Y bueno, pues además también agradecerle a todas las personas que se han tomado el tiempo. Algunos madrugan, otros pues tienen ya unas horitas avanzadas, en el caso de las personas que nos ven en otros, pues en otros países, ¿no? Gracias por su presencia, gracias por su interés en este evento, y pues vamos a continuar. Yo le he asignado este tema: interculturalidad de los servicios de salud y enfermedad transcultural. Le agregué el cuidado de la experiencia de la salud humana. ¿Por qué? Porque mucho hemos estado hablando últimamente, los últimos años, en el Estado, en el país, posiblemente en el mundo. ¿Sí? Es una tendencia global el hablar de etnicidad, el hablar de cultura, el hablar de interculturalidad. Y la palabra transcultural ha empezado a hacer un eco en la enfermería. A partir de los años 60 hubo un modelo que se propone, ¿sí? Un modelo que vamos a hablar un poquito más adelante, pero no es tanto el objetivo de esta ponencia. En sí, el objetivo o lo que nos habremos de plantear como objetivo, pues es tramitar una forma de pensamiento que gire en torno a lo que es la enfermería ahora, la enfermería contemporánea, pues, con el fin de poder proponer una posibilidad de un cambio para esa emancipación de la enfermería que tanto hemos hablado. Incluso el día de ayer, los profesores, desde el profesor Héctor, el profesor Amiesco, la profesora Delaila, profesor Ian, ¿sí? Aimé, han hablado de esto, pero desde diferentes ópticas que convergen en una sola visión. ¿Sí? Esta visión es la de sostener una resistencia, de mantener una lucha por una enfermería, por una profesión de enfermería. Y pareciera algo muy, ¿cómo lo podría yo decir? Muy izquierdista, muy de ideologías posmodernas, ¿sí?
podría yo incluso decir que esa tendencia a hablar así de la enfermería, pues es parte de su historia. Entonces, pues ese camino que buscamos para emancipar a la enfermería es, dado que somos una institución académica y dado que la enfermería se mira a sí misma como profesión, en tanto que se instruye en las escuelas, pues es importante el hecho de hablar de una enfermería desde una experiencia propiamente pedagógica, una experiencia pues epistemológica. Y en ese sentido pongo yo una frase pues de Florence Nightingale, creo que pues, casi siempre en los congresos de enfermería aparece Florence, ¿no? Me voy a permitir leerla, la tengo aquí casi a pie de la diapositiva, que inicia así. La enfermería es un arte y si pretende que sea arte, requiere una devoción tan exhaustiva, una preparación tan dura como el trabajo de un pintor o un escultor. Pero, ¿cómo puede compararse la tela muerta o el frío mármol con el tener que trabajar con el cuerpo vivo, el templo del Espíritu de Dios? La enfermería es una de las bellas artes, casi diría, la más bella de las bellas artes. Transmitir enfermería, yo agregaría, es un arte, ¿sí? Enfermería es una ciencia, ¿sí? Y yo diría también que es la más humana de las ciencias. Pongo esta imagen, sé que muchos esperan cuando leen interculturalidad o transculturalidad, pues ver imágenes de grupos étnicos, ver imágenes de ideologías de género, ver imágenes de cuestiones pues de inclusión social, ¿no? En este caso voy a procurar omitir esas imágenes porque es justamente esa tendencia la que vela, ¿sí?, el rol profesional de enfermería y ahorita lo voy a explicar. Tengo aquí una pequeña lista pues de temas que vamos a abordar, ¿sí? Entre ellos, pues voy a plantear una breve introducción. Me gusta hablar de lo que voy a comentar, pero a manera de una forma más estética, ¿sí? Yo le llamo preludio. El preludio es el inicio o la puerta de entrada, sobre todo a una composición musical. Y dado que esto es una situación oral, ¿sí?, pues también en la palabra está el sustrato de la estética de la música, ¿sí? Después voy a hablar de una situación histórico-epistémica, propiamente llamada genealógica, para poder centrarnos en el concepto de transculturalidad, no sin antes hablar de la complejidad y la cultura y la diversidad, lo múltiple del cuidado y pues finalmente hablar de la transculturalidad y, y el cuidado. Ya finalmente pues haré algunas aportaciones más personales si me lo permitieran. Bueno, esta es la reflexión, ¿sí?, o el preludio, la cual me voy a permitir nuevamente pues casi leerla, leerla casi literalmente, ¿sí? Los enfoques de programas académicos y profesionales de enfermería son, en gran medida, el reflejo de una perspectiva de áreas profesionales objetivadoras como las de las ciencias naturales o la medicina. Son el reflejo de una historia de ciudadanía de niveles socioculturales medios o de segunda clase. Una historia de la devaluación del cuidado de enfermería. Una historia de opresión de sus integrantes que refleja la opresión mundial de las mujeres y la subordinación de las enfermeras a estructuras profesionales burocráticas. Es decir, lo que hoy conocemos normalmente, y válgame esa expresión de normal, ¿sí?, como un programa académico o como un perfil profesional, es producto, ¿sí?, de su propia historia, de la historia que ha engendrado las ciencias naturales, que ha engendrado otras profesiones como la administración o incluso como la economía, la medicina, la biología, ¿sí? Es el producto de ese engendro, de esa historia, ¿sí? Y pues
hemos hablado o se ha hablado mucho sobre la representatividad que tiene la mujer en la profesión de enfermería. Sí, y eso la hace la profesión mayormente representada por mujeres junto con las profesoras o las educadoras. Si estas mujeres no lograsen empoderar sus saberes, difícilmente la profesión se va a posicionar, se va a emancipar. ¿Sí? Y bueno, cabe mencionar también que en ese sentido de, de justicia y de perspectivismo de género, y digo perspectivismo, ¿sí? Es en algunos casos correcto y aceptado que los hombres o los varones que nos dedicamos a la enfermería nos asumamos como enfermeras, dado que hay se comenta, ¿no? en esos movimientos eh, de género, de perspectiva de género, que se cuenta con privilegios y entonces hay algunos enfermeros que optamos pues por hacer lo posible, por liberarnos de ese privilegio, al menos del, del artículo, ¿no? Los enfermeros. Sin embargo, hay otras personas que prefieren decir los enfermeros, pero bueno. Entonces, con este preludio, con esta entrada, vale decir que la siguiente, pues, charla que voy a dar gira en torno a una crítica, ¿sí?, a la enfermería moderna y que busca posicionar a la enfermería contemporánea para poder dar un cuidado, ¿sí?, transcultural. Pero para eso, para poder aterrizar en el cuidado transcultural, tenemos que hacer un breve, o no tan breve, recorrido histórico para saber cómo es que llegamos a donde estamos ahorita. ¿Cómo es que nos atrevemos a hablar de empoderamiento? ¿Cómo es que las enfermeras están por qué nos atrevemos a decir que están en una lucha permanente por una emancipación? ¿Sí? ¿Y por qué yo digo permanente? ¿Sí? Porque hay profesoras que se les considera que son resistencia. ¿Resistencia ante qué? ¿Sí? Quiero aclarar que esto no va en contra de una persona ni contra una institución. ¿Sí? Es una especie de como un masajo, como un andamio que se ha ido construyendo a lo largo de la historia. ¿Sí? Ese andamio, ese masajo, esa cosa amorfa se llama, pues es una ideología, ¿sí? Es una estructura que la misma enfermería tiende a querer fracturar, que la misma enfermería y su contemporaneidad intenta de construir, ¿sí?, para formar otra enfermería diferente. Tengo aquí ¿sí?, una especie de línea del tiempo que está dividida en dos momentos históricos, ¿sí?, que es la edad moderna y la edad contemporánea. ¿Sí? Históricamente, ¿sí?, la fuente de conocimiento, las formas de saber se convirtieron en una antes de la modernidad, o eran una antes de la modernidad. Estamos hablando de la Edad Media, ¿sí?, donde los saberes eran míticos, propiamente eran teológicos, religiosos. ¿Sí? En ese momento el saber era hegemónico y era una forma de controlar, ¿sí?, las formas de organización social. Pero después se da esta situación del renacimiento, esta situación del método científico, esta situación del siglo de las luces, estas revoluciones científicas, con René Descartes, con Galileo, con Newton, estos pensadores del conocimiento como John Locke, Hume, que empiezan a posicionar el saber, que empiezan a posicionar el conocimiento, ¿sí?, en la razón humana, ya no en una forma mitológica de Dios. Ahora la razón, ahora la verdad, ¿sí?, y hay que poner atención a ese concepto, verdad, está en la forma en la que se observa la naturaleza. Ahora la verdad está en la forma en la que se explora, en la forma en la que se explica la naturaleza. ¿Y quién la observa? ¿Quién la explora? El hombre, el ser humano. Entonces, la verdad está ya no en un ser mítico, ¿sí?, imaginario.
que para muchos es real, ahora se encuentra en una forma humana, ¿no? Que ahora es el hombre quien es el dueño del conocimiento y a partir de aquí se empiezan a dar formas de pensamiento, que si es a través de los sentidos, que si tienes que experimentar, que si tienes que ponerle un número, que si tienes que validarlo, y empieza la estadística, empieza el cálculo y toda esta edad moderna empieza a avanzar, ¿sí?, a una era de cientificación. La tecnología es un producto de la ciencia es un producto de la razón humana. Por ahí hay omití ponerle, es un grabado de Goya, ¿sí? Es uno de los caprichos de Goya, se llama El sueño de la razón. Y Goya, como para estas fechas donde estoy poniendo esta línea, ¿sí?, hace una crítica a su contexto social, ¿sí? Él criticaba la economía de su época, ¿sí? Goya dice que la razón produce monstruos, ¿sí? Entonces, esta razón, ¿sí?, esta razón científica, esta razón matemática, empieza a construir un imperio, ¿sí?, una forma de dominación ideológica, una forma de actualmente algunos autores le llaman imperialismo, ¿sí? Empiezan a formar estas estructuras de control, ¿no? Fundan bancos, fundan empresas. Un ejemplo, la Ford, ¿sí? Se descubre el petróleo y empieza a crecer se empieza a exponenciar el desarrollo humano, ¿sí? La humanidad empieza a crecer a pasos agigantados a partir de la máquina de vapor, a partir del, bueno, ya lo comentaba, el descubrimiento del petróleo después. Las revoluciones científicas, las revoluciones tecnológicas comienzan a tener un avance casi desmedido y la tecnología avanza, avanza, avanza. Es lo que tenemos, lo pongo yo aquí con esta línea punteadita, ¿sí?, que estoy subrayando ahora, ¿sí? Ahora la tecnología se encuentra imperando, ¿sí? Pero a mediados de los años 90 del 1900, perdón, de los años 60 del 1900, empieza a cambiar la forma de ver el mundo, ¿sí? Y se empieza a ver un poco más retorcido, ya no tan lineal, ya no tan cuadrado. Y empiezan a surgir otras formas de pensamiento, ¿sí?, en la edad contemporánea. Estas formas de saber, estas formas de comprender la naturaleza, estas formas de comprender los fenómenos, ¿sí?, algunos le comienzan a llamar posmodernidad y empiezan a criticar fuertemente las formas del conocimiento, ¿sí?, que se dio en la modernidad. Aquí hay que hacer énfasis en el momento en el que aparece Florence Nightingale, ¿sí? Florence Nightingale aparece en el periodo de la modernidad, influenciada propiamente pues por esta forma cientificista, ¿sí?, e incluso economista, ¿sí?, que tenía el mundo. Aquí lo pongo de otra forma, ¿sí?, ya un poquito más detallado las edades de la historia, ¿sí? Vemos por aquí que hay una historia lineal en la enfermería, ¿sí? Pero pues la historia de la enfermería tiende a ser no lineal, ¿sí? Aquí ya lo expreso de otra manera. Todas estas palabritas que tengo aquí, o diría yo palabrejas o palabrerío, ¿sí?, son conceptos que están inmersos en el conocimiento de la enfermería. Son conceptos que posiblemente o muy raramente nos van a hablar en la escuela porque implica mucho tiempo, pero aquí aparece la palabra humanismo, que no es lo mismo que ciencia humana, ¿sí? Las matemáticas nacen del humanismo, ¿sí? Bueno, las matemáticas como o la ciencia, mejor dicho, ¿no? El positivismo nace del humanismo también, ¿sí? Al igual que estas formas poscoloniales. Voy a encerrar estas palabras, ¿sí?, que son las que más escuchamos, ¿no? Funcionalismo, tecnologismo, existencialismo, absurdismo, utilitarismo, la cibernética, el neoliberalismo, el postmodernismo, el feminismo y el postcolonialismo o la teoría decolonial, ¿no?, o el descolonialismo. Buscan liberarse, por un lado, de las cuestiones religiosas y por otro lado, del pragmatismo que dejó la edad moderna, ¿sí?, la biología. Por ahí tenemos en nuestros programas académicos muchísima influencia de la biología,
muchísima influencia de la medicina. Entonces nosotros llamamos que la enfermería tiene una ideología biomédica, pero entonces escuchamos en muchas clases, en muchos congresos, muchas conferencias, libros, donde se habla de un humanismo, de un rehumanizar el cuidado. En realidad, el cuidado, desde que entró a la academia, desde que entró a las escuelas, dejó de ser humano, porque se empezó a ver hacia el cuerpo, hacia las partes de los órganos, hacia las partes del cuerpo, se desmembra al humano. Eso ocurre, pues, en la modernidad. ¿Sí? Eso ocurre justamente cuando Florence, pues, estaba recuerden que Florence nació en 1800, en el siglo, ¿no? En este siglo de 1800, en el siglo XIX. Muere en 1910, pero entonces le tocó una fuerte influencia social de esta época moderna, ¿sí? Y habría que revisar así detenidamente de qué habla Florence cuando ella describe a la enfermería en sus notas, ¿no? Cómo es que Florence tuvo que masculinizarse, es decir, desde una perspectiva, sí, de género, Florence tuvo que asumir un rol casi masculino para poder colarse, para poder enfrentar, para poder resistir la crítica de la época victoriana en la que vivía. ¿Sí? Entonces terminó siendo un ejemplo, pues, de lucha y de revolución femenina. Con la modernidad, Dios muere. Con la modernidad, el hombre deja de creer en Dios. ¿Sí? Con la modernidad, el ser humano empieza a poner todo sobre la ciencia, sobre la razón humana. Y entonces Dios muere. Esto lo dice Nietzsche. Entonces yo comento esto, ¿no? Y si Dios ha muerto y el hombre ha muerto también, con ello muere todo lo que le hacía humano. El cuidado, por ejemplo, algo que nos distingue de las otras especies de la naturaleza, de las otras formas de la creación, es que nosotros cuando cuidamos lo hacemos de una forma reflexiva, lo hacemos porque tenemos el interés en algo o en alguien, a diferencia de un animal que lo hace casi de forma instintiva o de una forma condicionada evolutivamente. El hombre, el ser humano no, el ser humano lo hace porque está consciente, porque cree que sabe por qué lo está haciendo, porque siente lo que está haciendo, ¿sí? Porque lo hace reflexivamente. Dios muere, el hombre lo ha matado con su racionalidad y tecnificación. El hombre muere porque el mismo hombre mata al hombre. Esto ocurre con un ejemplo, estos conflictos armados que surgen en 1920, ¿sí? Y que siguen actualmente, ¿no? Estoy hablando de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, los conflictos en Oriente, ¿sí? Matamos al hombre, lo matamos incluso hasta eh, por dinero, lo matamos incluso por ideologías, ¿sí? O lo matamos con ideologías. ¿Sí? Esta forma de ver cómo destruimos la propia humanidad, ¿sí? Es también criticada y mencionada por esos pensadores posmodernos, ¿sí? Entre ellos está Foucault, Deleuze, Derrida, Baltimore, actualmente está un tal Zizek, eslovano, ¿sí? A esto le llamamos antihumanismo, y no porque se esté en contra de lo humano, sino porque es una crítica a la forma en la que estamos observando cómo lo humano deja de ser humano, y entonces el cuidado, ¿sí? Pierde ese humanismo. Aquí tengo un ejemplo con un meme. Esto, lo que pudo haber sido una excelente pintura, una obra renacentista de la modernidad, se ha convertido actualmente en un meme. Lo voy a leer. Cuando tu amigo se emborracha y le das una lección de vida por arruinarte la noche, ¿no? Aquí vemos cómo el arte contemporáneo, ¿sí? Se ha deconstruido y dejó de ser ese arte clásico de la modernidad, ¿sí? Ahora la cultura, ¿sí? Está en la deconstrucción de las formas de organización, está en la deconstrucción de las formas de expresión, está en la deconstrucción de las formas de cuidar. Y aquí tengo el ejemplo, ¿sí? El cuidado, ese arte del cuidado, ¿no? Vean nomás qué hermosa fotografía.
Sí, sí. Y por ahí hay quienes se nos hace agua a la boca cada vez que vemos un paciente así, se nos hace, nos tiemblan las piernas de emoción y dice, uy, qué padre, me tocó un paciente súper grave, se está muriendo, es más, me tocó un tubo, está súper grave, ¿sí? Tiene 15 bombas, le estoy pasando, tiene un central y bla, 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 bla. Nos apasiona, pero ya ni siquiera estamos volteando, es casi imperceptible que dentro de esas sábanas hay un individuo, hay un ser humano, y es normal. Justamente eso es normal. Y aquí viene otra crítica a la normalidad, ¿sí? Porque lo normal siempre es condición de disciplinamiento, lo normal es condición de aceptación. Lo interesante sería ser siempre personas disruptivas que fuéramos en contra de lo normal. ¿Sí? Y que eso que estamos viendo como un paciente más en la UCI, o en la UCI, perdón, algo normal, un tubo más, ¿sí? Y existe mucho esta crítica, ¿no? De cómo dirigirnos a los pacientes, pero es que en realidad es muy poco lo que en las clases hemos comprendido sobre tratar a un individuo. Es muy poco lo que en las clases hemos comprendido sobre cómo tratar en su totalidad, en su complejidad a esa persona. Y entonces aquí empieza a surgir la intención de hablar de lo transcultural. Es decir, trans es ponerse dentro de, ¿sí? Es esta fusión en ese saber, ¿sí? De lo humano. Bueno, esto ocurre porque históricamente la academia, que es la escuela, ¿sí? La enfermería es una profesión porque tiene acceso a la academia, ¿sí? Se ha centrado mucho, la P significa profesión. Los puntitos de negros son pues los fenómenos de la naturaleza. Entonces, la academia forma a los profesionistas para sí misma, para fortalecer el conocimiento de la academia, para llenar vacíos del conocimiento que tiene la academia, que tiene la profesión, ¿sí? Entonces, el profesionista sale, mira el fenómeno y retorna. Sale, mira el fenómeno y retorna. Sale, mira el fenómeno y retorna. Y así es, ¿sí? Como lo hemos repetido históricamente. Esta es la academia moderna, ¿no? La academia platónica. Pero después existe una academia distinta, una academia contemporánea, ¿sí? Donde el profesionista, ¿sí? En este caso las enfermeras, nos dirigimos hacia los fenómenos de la naturaleza, ¿sí? Hacia los fenómenos humanos, y no bastando con eso, formamos parte de ello y nos quedamos ahí. A eso actualmente se le llama etnoenfermería y está influenciada por métodos de indagación del conocimiento que son propios de la antropología o de las ciencias sociales. Entonces, la tendencia actual, si se habla mucho de Nursing Now, esta enfermería de ahora es la enfermería que se queda ahí, que voltea hacia lo humano, que voltea hacia los fenómenos humanos y que además queda ahí. ¿Sí? A eso en Fawcett le llamamos visión de unitariedad. ¿Sí? Jacqueline Fawcett menciona esto, ¿no? Que existen diferentes visiones en las que las enfermeras ven el mundo, ¿sí? Y esta es una visión de unitariedad, que comulga perfectamente con la visión eh, de la complejidad o de esta perspectiva transdisciplinaria o de transculturalidad. Pero ocurre que los discursos y las prácticas pedagógico-clínicas, es decir, lo que enseñamos en la escuela y lo que enseñamos en los hospitales, tienen esta orientación. Hominización, normalizar, dominar, controlar, estandarizar. ¿Sí? Necesitamos la evidencia, necesitamos la verdad, necesitamos el P-valor, necesitamos contrastar la hipótesis, necesitamos medirlo y todo, lo van a ver ustedes, lo ponemos en tablitas. Las enfermeras tenemos un capricho con encasillar todo, encajonar y medir y evaluar y controlar. Y eso lo seguimos enseñando en la escuela, eso lo seguimos transmitiendo. Cuando estamos hablando de Nursing Now, cuando estamos hablando de proyecto Triple Impacto, cuando estamos hablando de objetivos que tiene la humanidad,
¿sí? Para salvarse a sí misma, porque existe un punto de no retorno y estamos a pocos años de llegar a él, seguimos pensando como si viviéramos en el siglo XIX. Entonces, la tendencia es ahora hablar de identidades, de diversidad, liberación, un perspectivismo, significación, dar o hablar de esperanza, y sobre todo esto es hablar de humanización. Alejarse o dispersarse de lo biomédico es condición de humanizar. Sí. Aquí tenemos una crítica de un artista también contemporáneo, ¿sí? Y podemos ver las dos caras de la moneda, ¿sí? Por un lado tenemos enfermeras, con el último equipo, ¿sí? Con sus lámparas cenitales, ¿sí? Y por otro lado tenemos países que se están derrumbando, literalmente. Por un lado estamos cómodos en nuestros espacios y por el otro incomodamos a la sociedad. Por un lado nos esforzamos académicamente para crecer y tener oportunidades, abrir nuestras oportunidades, y por otro lado se nos cierran esas oportunidades. Por un lado están la creación y su creador, y por el otro lado estamos temiendo volver a él. ¿Sí? Esa es la diversidad, eso es lo que hace la cultura. ¿Sí? Miren estas imágenes. ¿Sí? Y todos van a decir, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con enfermería? ¿Qué nos importa de esto con la enfermería? Justamente esa es la pregunta. ¿Qué nos importa? De lo que tenemos aquí, ¿qué es lo que importa? ¿Sí? Y bueno, cultura y diversidad múltiple en el cuidado. Cabe mencionar que lo intercultural, ¿sí? Es la interacción de las culturas de diferentes orígenes y características. Lo multicultural es la diversidad cultural que hace referencia a la coexistencia, ¿sí? Es decir, necesitamos unos del otro. Yo necesito de ti, tú necesitas de mí. Y esto ya lo enseñaban los mayas, ¿sí? Yo soy tú, tú eres yo soy otro tú y tú eres otro yo. ¿Sí? Eso es lo multicultural, esa es la diversidad de la que se habla últimamente, y es desde ahí donde todo el mundo quiere voltear a ver. El problema aquí es que desde donde estamos parados queremos voltear a ver todo, ¿sí? Y no nos atrevemos a entrarle ahí al ruedo, ¿sí? No nos atrevemos a traspasar la barrera que existe entre nuestro confort, nuestra comodidad, nuestros privilegios, nuestras posturas académicas, nuestras posturas profesionales, nuestras posturas económicas, ¿sí? Es decir, nuestros privilegios porque sí pudimos estudiar, porque sí pudimos entrar a la escuela, versus los que no tienen trabajo, los que no saben hablar español, los que son bajitos, los que son morenos, los que tienen preferencias sexuales diferentes, y los empezamos a ver como cosas normales, pero casi que obligadamente porque es la tendencia. Entonces, lo transcultural, ¿sí? Es el estudio comparativo de las diferentes culturas, ¿sí? Pero se enfoca en las culturas y se enfoca desde la cultura, no es desde mi aposento de enfermero clínico cuestionando la interculturalidad, no es de mi aposento de enfermero profesor, ¿sí? Sino que tengo que estar ahí y tengo que comprenderlos ahí, ¿sí? Bueno, cabe mencionar pues que la cultura, ¿sí? Es formada por los valores, las creencias, las normas, ¿sí? Y las prácticas que son compartidas por los miembros de un mismo grupo cultural, ¿sí? En ese sentido, la transculturalidad es el fenómeno que va a ocurrir cuando los individuos, ¿sí? Se ven obligados a fusionar sus valores y sus prácticas, incluso sus creencias, con las tendencias o los patrones, ¿sí? Luego de un contacto continuo o continuado, ¿sí? ¿Con qué? Pues está el ejemplo de la industrialización, está el ejemplo de la idea del progreso, está el ejemplo del consumo, ¿sí? Entonces la gente quiere formar parte de estas formas de consumo y se vuelven consumidores, se consumen, consumismo, ¿sí?
Las personas que quieren tener el dispositivo móvil actual, las personas que quieren ir a pasear, las personas que quieren ir de vacaciones, las personas que quieren tener el cuerpo, las personas que quieren tener el carro, ¿sí? Están en este proceso de transculturalización, ¿sí? Porque es una cultura neoliberal, es una cultura de capitalismo, es una cultura imperialista que la gente de abajo, los que estamos a pie, no podemos adquirir. Un ejemplo, Aguascalientes, el 9% de la población de Aguascalientes, el 9% de la población de Aguascalientes tiene un nivel socioeconómico A, mientras que el 40% de la población de Aguascalientes tiene un nivel socioeconómico del del D al E. O sea, pobres, ¿sí? Entonces, todos estos pobres ven a los ricos y quieren ser ricos. Y esto es una tendencia casi inconsciente porque así es como se transfiere la cultura. Y un papel importante en esta transferencia de la cultura, pues está en la familia. Y la pregunta aquí es, ¿cómo entran las enfermeras o cómo entramos las enfermeras a esas familias? ¿Sí? Y la globalización continúa, ¿sí? Preferimos llamarle planetarización, puesto que la globalización es esa forma en la que lo normal se volvió institución, en la que lo normal se volvió atuendo, en la que lo normal se volvió una queja, ¿sí? Ahorita estamos llenos de haters, no vamos tan lejos, posiblemente hay haters ahorita en este mismo momento en la presentación y están comentando, ¿sí? Todo el mundo está en contra de algo, siempre estamos en contra de algo porque siempre cada quien tiene su propia verdad, ¿sí? Entonces, desde nuestra ventana podemos ver cómo el mundo se despedaza, cómo las personas se enferman, cómo las personas padecen, dolecen su propia vida, ¿sí? Y nosotros nos mantenemos constantemente expectantes en nuestras trincheras de los hospitales, en nuestras trincheras académicas, ¿sí? Cuando hay otras vidas, ¿sí? Que sostienen la economía, que sostienen a países enteros. Si pongo esta imagen a propósito de hace 15, de la semana pasada, fue el Día Internacional de la Mujer Rural, ¿sí? Gracias a esas mujeres rurales, gracias a esas mujeres que están en sus casas, ¿sí? Esas amas de casa, es que muchos podemos llegar a nuestro trabajo, podemos llegar a usar nuestro carro, podemos comernos las frutas, verduras, alimentarnos, ¿sí? Y estoy hablando no de lo que están haciendo con sus manos, estoy hablando de lo que ellas están soportando en sus conciencias porque tienen bocas que alimentar, porque tienen el peso de un marido, ¿sí? Que les está exigiendo, que les está reclamando no solamente una responsabilidad económica, sino también de su cuerpo, sino también de su propia historia, ¿sí? ¿Cómo nosotros como enfermeras nos vamos a acercar a ellas cuando estas mujeres comúnmente ni siquiera se atreven a mirarse al espejo desnudas, mucho menos se van a atrever a tocar, o peor aún, no se van a atrever a ser tocadas por alguien? ¿Cómo es que nosotras, las enfermeras, vamos a entrar nuestra cultura de esta palabrita, ¿no? Nuestra cultura de la calidad, ¿sí? De la seguridad, ¿cómo diantres va a entrar a la cultura de este grupo? A la cultura que está ahí, está ahí, pero no la vemos, nos es ajena, nos es lejana. Estamos entonces hablando de que a la enfermería le es urgente retornar, ¿sí? A estas formas de cuidado de la salud humana y necesitamos estar conscientes de lo que implica lo humano. Lo humano es complejo, lo humano es caótico, lo humano es diverso, lo humano es intransigente, lo humano es multívoco, ¿sí? Entonces, la transculturalidad en el cuidado, ¿sí? Exige una dialéctica a la ilustración, es decir, cuestionar y sostener una lucha en contra de estas ideas cientificistas, ¿sí? Que es una crítica a la razón, es decir, pensar en otras formas de comprensión de la naturaleza humana, ¿sí? No necesariamente o no únicamente la estandarización de una intervención, la estandarización de un protocolo, la contrastación de una hipótesis.
es una lucha permanente por humanizar. Y yo les comentaba ahorita que el humanizar es condición de alejarse de lo biomédico. Muchos de nosotros, ya lo comentaban ayer los profesores, lo comentaba el profesor Amezcua, lo comentó Aimé, ¿sí? Estamos en enfermería y esto es algo claramente inconsciente. Nadie sabemos por qué estamos en enfermería. Sabemos para qué. Y si decimos un por qué, es porque creemos que es por eso. Pero llegamos aquí creyendo que era algo. Cuando se nos revela la enfermería, cuando se nos develan los fenómenos del cuidado, tenemos dos opciones. Cerrar los ojos y pujar o tratar de humanizarnos. ¿Sí? Entonces, ahí es cuando surge la urgencia, ¿sí?, del estudio de la experiencia de la salud humana. Y este estudio de la experiencia de la salud humana es lo que le va a dar una entidad propia a la disciplina de enfermería. ¿Sí? Estamos acostumbrados a caminar por el mundo, ¿sí?, a creer que nosotros somos el centro, ¿sí?, que nosotros tenemos que es a nosotros a quien nos tienen que servir, que es a nosotros a quienes nos tienen que remunerar, que es a nosotros a quienes nos tienen que satisfacer nuestras necesidades, y nos ponemos a exigir en un mundo que está lleno de diferentes formas de pensar, nos ponemos a reclamar cada uno por nuestra cuenta, cuando cada persona, esto es un cliché, ¿verdad? Cada persona es un mundo, ¿sí? Entonces, ¿cuántos mundos no podemos ver, ¿sí?, cuando salimos a la calle, cuando volteamos a los techos, a las cornisas de las ciudades? ¿Sí? ¿Cuántas personas están pasando por procesos difíciles y nosotros como enfermeras seguimos pensando en nuestro ejercicio profesional como una forma única, casi, por ahí yo diría, casi heroica, casi angelical, casi, ¿sí? Y nos ensimismamos y nos enclaustramos y nos emparcelamos en nuestras propias formas de conocimiento, creyendo que esto es único y que es lo que debe de ser. Y no, no tiene que ser así. Ya Florence Nightingale inició esa lucha, ese camino, ¿sí?, hasta su vejez. Tenemos en Rogers, ¿sí?, una enfermera de la frontera, una enfermera que nos habla de pensar distinto, de pensar diferente. Después viene Leninger con este modelo transcultural que quedó un poco en desuso porque no es posible medirlo, entonces esto se convirtió en una paradoja. Actualmente tenemos a Human Becoming, el modelo de Riso Parcé, que permite comprender la coexistencia humana, ¿sí? Pero de esto poco hablamos en la escuela. Cultura no es un saber espiritual, no pertenece a una élite. La cultura no es un grupo, de personas, una nación, ¿sí?, un cuerpo social. La cultura no es un objeto. Yo defiendo mi cultura, ¿sí? La cultura, ¿sí?, es como una forma de tapiz. La cultura es una forma caleidoscópica de diversidades. ¿Sí? La cultura en enfermería, ¿sí?, nos permite encontrar diferentes aportes. Pongo esta imagen ya para manera de consideraciones finales, ¿sí? Tenemos aquí una familia de migrantes, ¿sí? La cultura del cuidado de la salud. En la cultura del cuidado de la salud, las enfermeras tienen el desafío de comprender sus valores y creencias como humanistas dentro de complejos sistemas burocráticos, técnicos y económicos. Las enfermeras deben de asumir un papel de liderazgo para enfrentar el acceso desigual a la atención médica. Este imperativo es realizable a través de contribuciones al conocimiento de la disciplina, reflexionando sobre el mandato de la profesión para la justicia social y la eliminación de la desigualdad en la atención de salud. Y aquí tenemos un ejemplo, ¿no? La teoría postcolonial en el conocimiento de enfermería y el desarrollo emancipatorio de este conocimiento, de estos saberes. Y bueno, aquí tenemos esta imagen cliché actualmente, ¿sí? Pensemos qué tan héroes somos, ¿sí?, cuando en realidad nos estamos enfrentando a nuestros miedos. La cultura en el cuidado debería o está tendiendo a ser un cuidado humano, ¿sí? Y habrá que pensar, y lo voy a dejar así, qué es esto de lo humano, y ojalá y nos podamos empezar a poner a pensar sobre el humano al que cuidamos. Por mi parte es todo. Muchísimas gracias.
Maestro, excelente aportación. Siempre nos genera una reflexión profunda sobre el tema que nos presenta, maestro. Me encanta siempre escucharlo. Me hace reflexionar sobre la interculturalidad como una base de conocimiento mutuo entre la persona y yo como enfermera cuidadora de ella, ¿no? Se enfoca pues, se me hizo interesante verlo con esas imágenes en el área clínica, pero yo me traspolo al área comunitaria, ¿no? Y cómo de verdad entramos a esas familias y cómo llegamos para entender que son diferentes ellos, pero nosotros somos diferentes también para ellos. Entonces, justo es la base de un conocimiento mutuo. Maestro, agradecemos profundamente Claro. su participación. Y bueno, no tenemos tiempo para preguntas, maestro. Le mando un abrazo fuerte y fue un gusto recibirlo en este espacio. Gracias, maestra. Un gusto.